La existencia de 32 respuestas penales distintas, más una respuesta federal a un mismo delito, no es una expresión de federalismo. Es una falta de diseño que ha operado en contra de las víctimas durante años, generando una impunidad diferenciada por territorio, perpetuando una desigualdad que el propio texto constitucional prohíbe desde su origen. Hoy tenemos los instrumentos, hoy tenemos el consenso y me da mucho gusto y por eso con toda firmeza estamos apoyando al 100% este dictamen. Porque el problema que motiva esta reforma es uno que conocemos muy bien en este órgano legislativo, porque hemos convivido con él en México durante años sin poderlo resolver, esta y muchas otras legislaturas, que es el acceso a la justicia. Para las víctimas de feminicidio muchas veces depende en parte del estado en donde vivían. La misma conducta, con el mismo resultado, la misma historia detrás, puede encontrar respuestas institucionales drásticamente distintas, dependiendo del territorio donde ocurrió y afectando de manera también drásticamente diferente el derecho de la justicia de las víctimas y de sus familiares. Y hemos tolerado esa desigualdad ya durante mucho tiempo y esta reforma es la vía constitucional correcta para empezar a corregirla. La fragmentación normativa convierte a la víctima en un sujeto procesal completamente desigual, dependiendo de la entidad federativa en la que se cometió el delito. Sus derechos no tienen el mismo peso en Chiapas que en Coahuila, que en Nuevo León, que en Sinaloa, que en Sonora. Cada año que pasa sin esta homologación que nosotras y nosotros aquí el día de hoy estamos haciendo, ha sido un año más que hemos permitido que esta impunidad territorial, precisamente por esa disparidad entre las distintas normas de cada entidad federativa, pues es algo que nos ha tocado corregir durante muchos años y me da mucho gusto y celebro que el día de hoy lo estemos haciendo. La CEPAL documentó que en el 2024 hubo al menos 3.828 víctimas de feminicidio en América Latina, 11 muertes violentas de mujeres por día. Una parte de los casos que no llegan a sentencia condenatoria en México se pierden precisamente en las fisuras que esa fragmentación abre. Por eso creo que el mecanismo que hemos elegido es el adecuado. El modelo de una ley general con un piso mínimo vinculante ya funciona en otros delitos de alto impacto y esto es importante resaltarlo. Secuestro, trata, tortura, desaparición forzada y en todos los casos se ha demostrado que esto es también compatible con el federalismo de carácter penal, precisamente porque las entidades mantienen su competencia legislativa y solo quedan sujetas a estándares mínimos que este Congreso les fija para toda la República Mexicana. Lo que nos corresponde valorar aquí es si ese mecanismo es suficiente para el problema en que tenemos y la respuesta yo creo que es que sí, porque la única herramienta constitucional disponible que permite homologar, homogeneizar, sin centralizar, o sea, respetando esa competencia que tienen todavía las entidades federativas, es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, lo que se necesita precisamente para poder tener esas reglas claras y mínimas para este delito. Desde el derecho internacional, la posición de México es ya de por sí incómoda y hay que reconocerlo. Nuestro país tiene una deuda pendiente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que data del 2009, cuando nos declaró internacionalmente responsables por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, estableciendo estándares que el país se comprometió a cumplir y que siguen tras mucho tiempo después, y esto no es un señalamiento a ningún gobierno, esto es una responsabilidad que tenemos como país. Siguen sin poder aplicarse de manera uniforme en todo el territorio mexicano. Y esto precisamente en buena medida porque no existe un tipo penal homogéneo que lo ancle. Entonces, esta reforma genera la condición jurídica necesaria para avanzar en ese sentido de manera contundente. Hay un elemento en la exposición de motivos de esta iniciativa que me parece especialmente relevante y quiero destacar desde nuestra posición y desde nuestra responsabilidad, que es la obligación de contemplar la protección integral de niñas, de niños y de adolescentes que quedan en situación de orfandad
precisamente tras un feminicidio. Es un sector de la población que nuestra legislación durante décadas ha relegado, ha ignorado sistemáticamente, a pesar de que enfrentan afectaciones emocionales, sociales, económicas, que se prolongan mucho más allá de la fecha del crimen. Y es que es claro que la violencia, y sobre todo la violencia feminicida, no termina con la víctima directa, sino que continúa en las trayectorias de las vidas de quienes se quedan, con frecuencia condenándolas a situaciones de vulnerabilidad o de precariedad grave, en las que el Estado tiene que asumir la responsabilidad sistemática. Senador, se ha agotado el tiempo. Sí. Yo solamente con esto termino, presidente, que el Congreso asuma constitucionalmente este deber. A mí de protección me parece una de las decisiones más importantes que se ha tomado por este cuerpo legislativo, y por eso un servidor, mis compañeras y compañeros desde el grupo legislativo apoyaremos ampliamente esta medida. Muchas gracias, presidente y presidenta. Muchas gracias.